Hola, sean bienvenidos a un nuevo video a este canal. En el canal de Yanice Barrientos, que es canal de mi persona, pues en un directo yo hablé con ustedes acerca del tema donde relaciona a mi compañero de trabajo, donde yo les acepté a ustedes lo que tanto andaban murmurando por acá en esta plataforma de YouTube, donde decían de que pues yo era la quien le había pegado a él. Y pues yo les dije a ustedes en ese directo de que sí, de que iba a aceptar de que yo le había pegado, pero que en realidad él fuera capaz de hablar las cosas y contar a detalle por qué fue de que yo le pegué. Entonces en ese directo les empecé a contar muchas cosas de manera general, y es ahora en adelante donde yo les voy a venir a contar por video prácticamente a detalle las cosas. En ese directo les acepté de que sí, yo le había pegado, y acá se los vuelvo a aceptar, yo le había pegado a él. Porque en la ocasión que yo le pegué a él, recuerdo que fue una cuando lo hice directamente hacia su persona, y la segunda vez fue cuando traté de defenderme, que él me golpeó, él me pegó, y eso también se los dije en el directo. Pero hoy vamos a hablar de la manera directa por la cual yo le pegué a él. Ustedes sabrán de que pues al final de todo esto quedó en un show ante las redes, en un gran prácticamente disparate, y siempre han querido tacharme como la mala del cuento. Eso no quiere decir de que yo me haga una santa y de que yo no tenga errores y que yo siempre quiera quedar como la víctima, porque no es así. Pero qué fácil es venir de parte de unas personas, venir a juzgar y a señalar y a dejar un comentario y querer tacharme como la que me lo estoy inventando todo y como la que por qué hablar hasta ahora. Voy a ir paso por paso. La manera en la que yo vine y le pegué fue una bofetada, porque me estaba faltando el respeto. Lo hice de esa manera directa hacia su persona, porque fue en una de las ocasiones en las que salimos a repartir víveres, y no víveres de los casos que tenemos cercanos, sino que fue en una de las idas que tuvimos lejos, cuando fue lo que hubo un huracán. Exactamente no recuerdo la fecha, pero era cuando teníamos que viajar a prácticamente a llevar víveres, y estábamos recolectando las bolsas de víveres porque estaba ocurriendo lo de las inundaciones acá en nuestro país, en Guatemala específicamente, en el área de lo que es Alta Verapaz, allá por Cobán, estaban ocurriendo muchas inundaciones, Izabal, toda esa área. Fue cuando empezamos a recaudar víveres. Los que nos siguen desde hace mucho tiempo saben exactamente de que sí, de que nosotros recaudamos bolsas de víveres en su debido momento para poder venir y llevar a todas las personas que lo necesitaban. Esencialmente, aclarando este punto, porque tiene prácticamente muchos antecedentes atrás y tiene muchas secuelas después a partir de ese hecho, pero basémonos en ese hecho, que es lo que les estoy aclarando ahorita. En esa ocasión yo pues me fui a entregar víveres con el equipo de trabajo, como con él. Fuimos con todo el grupo que se había armado, que habían empezado a venir y a hacer bolsas de víveres. Nos fuimos, y en esa ocasión recuerdo que estábamos en lo que es Izabal, una parte de Izabal, y nos quedamos a dormir en casa de alguien que nos dio posada para pasar la noche, porque al día siguiente íbamos a tener que ir a los víveres, y nos dejaron a dormir en colchonetas. En esas colchonetas que nos dejaron a dormir, prácticamente algunos se quedaban juntos, otros se quedaban individual. En esa colchoneta pues me la dejaron a mí, y con otras muchachas, con Yubitsa en ese entonces, y con otros patojos que iban ahí, y no recuerdo quién más, y nos quedamos en esa colchoneta. En eso vino mi compañera, esta chica se levantó
y se fue a dar una vuelta porque todavía no tenía sueño en esa misma área de la casa. En el patio se quedó parada, se quedó analizando. Cuando vino mi compañero, tenía la costumbre de lo que era estar consumiendo marihuana. Entonces, lo que él hacía, que cuando ya estaba muy cansado, para relajarse y dejar todo lo que su estrés, según él, era que se ponía a consumir porros de marihuana. Entonces, en ese momento él acababa de consumir marihuana. También lo que hacía era que le gustaba estar tomando durante el camino en los viajes que teníamos a las entregas fuera de cámaras. Como sabrán, no es como novedad nueva decir de que no se echan sus tragos, sus cervezas, porque si lo hacen en familia, y pues está bien, en su manera de divertirse, pero eso no quiere decir de que no lo pueden hacer y que pues cualquiera que lo haga es un malo, no, sino que estoy hablando de lo que surgía y de que prácticamente a través de que cuando tomaban lo que era licor, prácticamente venían y ocurrían un montón de problemas más. Se volvía una inseguridad muy grande, se ocasionaban de diferentes maneras, y en esa ocasión lo que él había hecho era consumir marihuana. Llegó a la colchoneta donde yo estaba y empezó a platicar conmigo. Empezó a hablar acerca de que por qué yo venía y jugaba con él, que por qué yo venía y solo me burlaba de él, porque en ese entonces ya había empezado lo que es la amistad con derecho que él dice. Cuando claramente no era una amistad con derecho, pero si él así lo dice, ese nombre le da, yo se lo acepto. Solo sé decir que los amigos con derechos no se tienen por qué celar tanto. Pueden andar 4 a la vez, pueden andar 3 a la vez y no se tienen por qué celar si sabemos que es una relación abierta y son amigos con derecho. Pero si ese nombre le da a él, ese nombre se lo acepto y ese nombre lo dejamos. No estoy hablando por ardida, sino que estoy dando una aclaración de qué es lo que pasó y considero que cada uno tiene que dar su versión. Yo ese tema no lo había tocado desde hace mucho tiempo y muchas veces no dije muchas cosas que yo dije que me las iba a callar. Pero ellos empezaron a hablar de este tema y siguen monetizando a través de este tema. Entonces, ¿por qué yo ahora no voy a venir y a dar mi versión de qué fue lo que yo viví y la historia que yo pasé? Hoy en día me arrepiento muchísimo de todo lo que viví a escondidas de mis padres y todo lo que tuve que soportar. Cuando mis padres se enteraron, porque al final hablé con ellos y les tuve que decir parte de la verdad que ellos prácticamente al final se imaginaron, me sentía tan mal, me sentía tan mala hija por permitirme muchas cosas, que el trato que ni mi padre me había dado se lo permití a este disque amigo con derecho. Él llegó a la colchoneta, me empezó a reclamar muchas cosas, como de las cosas ya mencionadas, de que por qué motivo yo jugaba con él, que por qué motivo yo le veía la cara, que por qué motivo yo venía y solo lo engañaba. Y yo considero que si no es una amistad con derecho no se tendrían por qué hacer ese tipo de reclamos, mucho menos ese tipo de celos. Y yo le decía que no era eso, que era él y su cabecita la que se metía un montón de cosas, un montón de ideas, un montón de falsedades y se dejaba guiar por lo que otras personas decían. Y aparentemente todo le decía que aceptara, que todo había empezado por la relación, la telenovela que se había hecho el público, y a la larga pues nosotros nos habíamos creído parte de la telenovela y la aceptamos, pero que había muchas inseguridades de él y que él no me dejaba hablar con cualquier persona. Me tenía prohibida la manera de relacionarme con otras personas, sobre todo, más que todo cuando eran hombres. En ese entonces estábamos hablando del tema de la colchoneta cuando me empezó a tratar mal. Me empezó a decir, sí, que vos no sos una mujer de verdad, sos una hija de la gran P, ojalá que nunca te hubiera conocido, maldito el día en que te conocí, sos una M, definitivamente no te quisiera tener en mi vida, sos una desgracia. Me empezó a insultar de una manera muy fuerte y me empezó a decir de que saber con cuántas personas yo me había revolcado en la vida. Y yo le dije,
de que no era manera de tratarme, que sus inseguridades por el hecho de que a mí me hablaran personas no quería decir que yo anduviera con las personas, que si él tenía el concepto de personas, que en ese entonces él se las estaba trincando, como dirían en mi país, y se andaba trincando a un montón y creía que la mayoría de personas era así, estaba equivocado, porque él la mayoría de veces me conocía en mi casa y cada vez que teníamos que salir a grabar o teníamos una salida, él me venía a traer a mi casa. Entonces vine yo, me molesté, me paré, me jaloneó la mano y me dijo que estaba hablando conmigo. Y me empezó a decir que era una hija de la gran P, otra vez. Y yo le dije, momento, eso no se hace. Estás insultando a mi mamá, le dije. Y mi mamá no tiene nada que ver en este tema. Entonces me molesté mucho, le levanté la mano y le pegué. Porque no tendría él por qué insultarme de esa manera. Mi mamá no es una P, mucho menos para que él venga y me la trate de esa manera. Fue ahí donde yo me molesté y defendí a mi mamá. Y le dije que no quería saber nada del asunto, mucho menos de él. Que si yo trataba de respetar a su mamá y no le decía muchas cosas que pensaba de ella, pues que él no era quien para venir a insultarme. Que si me quería insultar, que me lo insultara a mí, que me dijera las cosas a mí, lo que él pensaba, lo que él creía que yo era, pero no jalando a mi mamá. No jalando a mi mamá y mucho menos insultarla. Entonces yo lo bofeteé, me quité de ahí y me fui para otra colchoneta. Cuando mi compañera regresó, me fue a buscar y dijo, ¿por qué no estás en la colchoneta que yo te dejé? Porque ocurrió un gran problema. Vino él y me empezó a insultar, nos empezamos a discutir y yo le puse un alto y le pegué. Y la bofetada tronó, porque tronó, todos la escucharon cuando de los que estaban adentro y las luces ya estaban apagadas. Entonces no me voy a hacer para atrás tampoco de que sí le pegué. Y todos escucharon. Y es ahí donde vino el hermano de él, ni siquiera estaba en esa salida. El famoso abogado de esa familia, el hermano de él ni siquiera estaba en esa salida. Lo que pasó fue de que esa historia vino mi ex compañero y se la contó a su hermano a su beneficio y se la quiso contar para que cuando ocurrió el problema del show del video, cuando yo le tiré el tacón a mi otro ex compañero, que es el video que ustedes ya todo el mundo vio, él vino, el hermano, y aprovechó a sacar un video diciendo de que yo era una agresiva, que yo venía y le pegaba a su hermano, que era una manera tan agresiva de lidiar conmigo, que yo era una corriente y un montón de cosas. ¿Acaso se atrevió a decir que su hermano fue el que me insultó, el que estaba insultando a mi mamá? No, porque solo cuentan lo que les conviene, no cuentan lo que en realidad pasan de las cosas. Y sé que muchas muchachitas van a venir y muchas señoras que van a venir, que quizás se sientan atraídas por un toque físico de él o por muchas cosas, o que estén embobadas, van a decir, ay, pero es que estás ardida, que por eso estás contándolo. No, no estoy ardida de nada. Agradecida con Dios de haber salido del infierno que viví, porque solo yo sabía y anhelaba tanto salir de ese infierno. Hay muchísimas cosas más que ustedes no saben, que yo tuve que pasar y las tuve que vivir. Y si las callaba en su momento, era porque estaba amenazada. Y yo no sabía cómo actuar. Yo no sabía cómo llevar la vida de esa manera y cómo contárselos a mis papás. Porque lo primero que me iban a decir era de que que me saliera de ahí, pero de la manera que iban a quedar, que la que me estaban amenazando era que iban a ensuciar mi nombre. Los hermanos de él empezaron a decir de que si yo me iba del canal, le iban a decir a todo lo de las redes sociales que yo me había robado dinero, que yo era la que manejaba la caja y que yo me había robado dinero y que yo debía una gran cantidad. Como acostumbra a ser la mamá de él hoy en día, ¿verdad? Y decir de que hay personas que se robaron dinero y que esto y que el otro, y luego pues se van. Es lastimosamente de que tengan que actuar de esa manera para poder retener. Por supuesto, yo antes no pensaba como hoy en día lo pienso. Antes me causaban un miedo, una inseguridad de decir cómo me voy a defender yo. No sé ni el uso de las redes, ni siquiera puedo abrir un canal. No sé cómo abrir un canal de YouTube, no sé cómo hacerlo, no sé cómo prácticamente subir los videos, porque yo nunca tuve acceso a los canales que ellos manejaban, nunca. Tampoco tuve las contraseñas. No me va a extrañar, obviamente, que mi ex compañero
venga, el que fue mi amigo con derecho, venga y traiga a mi otra ex compañera, que la que también fue parte del grupo. No me extrañaría si fuera así y salen un video los dos hablando, porque ellos tienen lazos que también los unieron en el pasado y claramente de esto no hablaron y tampoco dieron la realidad, la explicación del por qué ella se fue del canal. Pero si en algún momento ella habla, yo también voy a hablar y hablar muchas cosas, porque la mamá de mis compañeros no es la santa señora que ustedes creen. Hoy en día él quiere limpiar la imagen de su madre, hoy en día él quiere hacerla como una señora santa, y lo que ella reflejó prácticamente en el video, en el show, no es lo único que ella ha hecho. Anteriormente, al principio, el jovencito siempre ha vivido con mamitis. La señora lo llamaba cada rato, que saber dónde andaba. Ella le seleccionaba con quién podía andar. No cualquier muchachita se le podía acercar. Un montón de cosas. Cuando quería, lo trataba bien a uno, y cuando quería, lo trataba con la punta del pie. Incluso a sus amigos, al compañero con el que se tiñe el pelo de color canche, también. Ese es su compañero. Muchas veces también fue tratado mal por la mamá, pero como les digo, cuando hay dinero de por medio o hay un interés de por medio, siempre van a estar ahí lambiendo los pies o lambiendo las nalgas, como dirían vulgarmente en mi país, con tal de ver cómo sobresalen adelante, porque muchas veces lo trataron mal, muchas veces trataron mal a su compañero moreno y a su compañero que se pinta el pelo. La mamá les decían que eran unos buenos para nada, que se llevaban a su hijo a perder, que lo enviciaban, que le metían un montón de cabezas, haciendo chiquito y santo a su hijo. Muchas veces el ex compañero moreno, no vamos a quitar también que era el quien le conseguía los lugares más baratos donde conseguir la mota. Y sé que van a decir, ya ni son acusaciones muy grandes, son muy fuertes, pero son cosas que yo viví y de las cuales sé, de las cuales pasé. Y aún así, hoy se las estoy contando, porque pues si vamos a contar las cosas, contémoslas tal y como son. Obviamente yo no me voy a hacer santa, yo culpé por permitir todo eso, yo culpé por callar, por dejar a un lado a mis padres y no contarles esto. Yo culpé de muchas maneras, yo culpé también quizás fue mi culpa ponérmele enfrente, plantármele y gritarle tal y como él me gritaba. ¿Por qué? Porque yo no quería el mismo trato y yo no quería venir y que me siguieran tratando con la punta del pie. Y yo quería salir huyendo y no podía, porque siempre me amenazaban con el hecho de que se va a robar dinero. Entonces, hoy les digo, sí, le pegué por esa manera. Y si les estoy contando esto no es por ardía, es porque tengo derecho a dar mi versión. Y hasta que yo no cuente todo, yo prácticamente voy a decir de que ya hablé, porque de lo contrario yo me he callado. Y si ellos empezaron a hablar, él más que todo empezó a hablar de video tras video y a jalar a uno por uno para que se expresara en su debido momento y me tiraran la indirecta y sonrientemente se expresaran o me pusieran una etiqueta a mí como la tóxica o como la traumada, no. Te recuerdo que tus amigos también tienen un expediente, tienen una historia. Tu hermana también tiene una historia en la cual, ¿por qué no contás también que tu hermana vivió algo similar a la manera en la que vos me trataste y que prácticamente de eso estaba tratando de vivir y que por eso hoy en día está soltera? ¿Por qué? Y que tu hermana se molesta conmigo porque yo quería que te soportara todo esto. No me extrañaría también que hoy en el actual momento tu pareja venga y diga, ay sí, sarcásticamente, viera cómo él me pega. Son de burla, pero ella también sabe que que empezó en un interés todo esto. Yo la verdad es de que no estoy molesta por tu hogar que formaste, no estoy molesta absolutamente por nada, porque yo lo dije desde un principio, yo fui la que tomó la decisión de apartarse, yo fui la que tomó la decisión de huir. Y ahí está Casey, que es una de las suscriptoras que se volvió mi hermana. Y Casey vivió la historia desde el principio de todo el proceso que yo pasé y que era lo que a mí me estaba pasando. Y yo se lo conté a ella. Y hasta hoy en día, por eso es de que Casey no me ha abandonado. Porque ella se dio cuenta de muchas cosas y que no fue mentira lo que yo le estaba contando. Ella lo fue comprobando con el son del tiempo.
ella fue tratando de ver todo eso. Yo le agradezco a Dios el día que me mandó como ángel a esa mujer a mi vida, cuando recién fue el problema y yo le empecé a contar muchas cosas a ella y ella las empezó a comprobar y me empezó a creer. Le agradezco a Dios porque ella llegó en la mejor etapa de mi vida. Me ayudó económicamente, me ayudó de una manera hablándome espiritualmente y me ayudó como una hermana, que hoy en día ella sabe que es mi hermana y siempre lo va a seguir siendo. Agradezco a Dios por la bendición que tanto como ella, como un grupo de seguidoras se acercaron a mí y vivieron el proceso de mi recuperación, de mi restauración a mi lado. Hay muchos nombres que yo pudiera mencionar quienes estuvieron ahí y se los agradecería toda la vida, no solo en esta ocasión, toda la vida. Y las que estuvieron ahí lo saben. Esto es el video donde yo les explico por qué fue que le pegué. Y esta fue la razón tan grande por la cual les pegué. Y les voy a seguir aclarando en el siguiente video otro punto también. Espero no se pierdan la secuencia de los videos quienes quieren estar y los que quieren venir a dejar su coraje, su ira a través de un comentario. Está bien, yo se los acepto. Su comentario no van a ser eliminados. Lo que yo necesito es expresar lo que muchas veces callé y hoy no me voy a quedar callada. Así que hasta la próxima.